Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos em mais uma entrevista no nosso projeto de Bioética em Foco, a bioética global nos desafios contemporâneos. É um projeto realizado pelo IARGS, que é o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. Para o dia de hoje, nós temos uma convidada muito especial, a nossa professora Maria Isolina Dabove. Dabove é doutora em Direito, Direitos Humanos e Filosofia do Direito pela Universidade Carlos III de Madrid, pós-doutora em Direito, Direitos do Envelhecimento, Direitos Humanos e Filosofia do Direito pela Universidade de Valladolid, na Espanha, investigadora principal do Conselho Nacional de Investigações Técnicas e Científicas do Instituto de Ambrósio Goya, Universidade de Buenos Aires. Hoje nós vamos conversar, então, sobre envelhecimento populacional, os dilemas da bioética e do biodireito. Querida professora Dabove, foi minha professora de mestrado em bioética na Argentina, porque eu tenho muita admiração e muito carinho. Seja muito bem-vinda. Bienvenida, professora Dabove. É um prazer darle la bienvenida a este projeto. Permita-me falar em português para que seja mais fluida minha intervenção. Bom, eu antes de iniciar com as questões que nós formulamos para conversar sobre esse tema é riquíssimo de expansão, é um tema persistente da bioética. Eu queria só lhe dizer que esta obra que eu comprei lá na Argentina na época do meu mestrado, e é uma obra da professora Dabove, a qual, para mim, foi muito marcante, porque foi pela primeira vez que eu passei a ter contato com a temática do direito do envelhecimento, principalmente pela perspectiva da bioética. Então, quero lhe dizer que foi um divisor de águas para mim ter contato com a sua aula, que foi propriamente dessa temática, e também com os seus escritos, e esta foi a primeira obra que eu li sua, né? Depois eu tenho diversos artigos, enfim, que eu sempre vou acompanhando. Então, para a gente começar, professora, a falar sobre o nosso tema, eu gostaria de lhe questionar, né? Então, o que é esse idadismo, essa expressão que nós hoje tanto verificamos, enfim, é trabalhada, né, por algumas temáticas. Uma das temáticas que aborda é a bioética, e também é chamado de idadismo por velhice, né? Eu gostaria de te ouvir um pouquinho. Hola, muy buenas tardes para ustedes. Primero quiero agradecerte el espacio, la posibilidad de dialogar y también al Instituto de Abogados de Río Grande do Sul por este encuentro. Creo que es muy importante que nuestros países puedan darse esta posibilidad, ¿no?, de conversar sobre temas tan importantes como los que trabajan en el instituto sobre bioética y bioderecho. Ahora bien, en relación con la pregunta, les cuento lo siguiente. La palabra edadismo es una traducción literal de un término en inglés que inventó un psiquiatra norteamericano que se llamaba Robert Butler. Este investigador, este psiquiatra que también era investigador, en 1969 publicó un artículo, un paper, un trabajo de investigación en una revista muy prestigiosa de Estados Unidos que sigue funcionando, sigue viva, se llama The Gerontologist. En esta revista publicó un artículo en donde hablaba de un fenómeno cada vez más creciente en su país, como era la discriminación por vejez. O sea, la invisibilización, la
el destrato o directamente el desarrollo de actitudes de exclusión de alguien, de una persona, por el solo hecho de ser vieja. También esta discriminación aparece, según decía Butler, cada vez que asociamos vejez con enfermedad, con incapacidad para desarrollar una vida independiente, con incompetencia para comprender el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. A este fenómeno él le da un nombre, lo bautiza, y ese nombre en inglés es ageism. Age, edad, ism, ismo, ¿no es cierto? La traducción literal al español ha sido edadismo, pero en los años 90, fines de los 90, hubo un psicólogo especializado en vejez argentino que se llamó Leopoldo Salvarezza, que propuso traducir esta palabra al castellano como viejismo, para referir a la discriminación específica por vejez. Porque ¿saben qué? Por edad podemos ser discriminados en cualquier estadio del curso de vida. En la niñez podemos ser discriminados, en la adolescencia, en la juventud y por supuesto también en la vejez. Entonces, edadismo es un término que en español usamos para referirnos a cualquier discriminación, exclusión, invisibilización, basada en la edad, en los años que tenga esa persona, cualquiera sean los años de esa persona. Y viejismo es el edadismo específico por vejez, que ocurre cada vez que asociamos a esta etapa de la vida con estos prejuicios que están tan naturalizados, ¿no? Que nos hacen pensar que en la vejez todos estamos enfermos, todos tenemos problemas cognitivos, tenemos enfermedades mentales, nos volvemos un costo social, inútiles, una carga para la sociedad y la familia, ¿no? Bueno, la realidad nos muestra que estas ideas son prejuicios, son falsas, porque en su totalidad no se cumplen. No es cierto que todas las personas al llegar a la vejez estamos enfermas, discapacitadas, etc. Sí hay un grupo, un porcentaje dentro de las personas mayores más longevas, 80 y más años, en donde ahí crece las situaciones de dependencia o de fragilidad o dependencia en las que sí la vejez va articulada con enfermedad o alguna discapacidad que le impide a esa persona llevar una vida autónoma. Entonces, ese es el sentido. Afortunadamente, en nuestros países esto se empezó a trabajar. Y te hago yo una pregunta, ¿cómo sería la traducción al portugués, ¿no? De ageism? ¿Cómo lo traducirían ustedes y cómo distinguirían con viejismo? ¿Cómo sería en portugués? Nós também traduzimos para idadismo, nós utilizamos essa tradução, e nós não temos a expressão de velhismo como se fôssemos traduzir do espanhol para o nosso português, a expressão que é utilizada, né, por vocês na Argentina, a tradução que vocês utilizaram, que para mim é perfeito essa distinção, porque a gente percebe que há, obviamente, discriminações em todas as faixas etárias. Uma das que nós, inclusive, a própria bioética trabalha é na menoridade e a sua capacidade sanitária para tomada de decisões.
Então, nós temos preconceitos em relação a em todas as fases, né? E caracterizar no momento do envelhecimento ou da velhice com uma expressão que dá essa conotação, chama a atenção para esse preconceito. E nós não temos essa expressão como vocês utilizam, nós utilizamos o idadismo, um preconceito por idadismo à pessoa idosa. Então a gente faz referência nessa formação, conjunção dessas palavras, né? Claro, quizás tendrían que hablar de idosismus, algo así, porque idosos son las personas mayores y quizás inventar algún término en ese sentido, ¿no? O vellosismo, como decías. Pero es interesante darle un nombre específico É. para que no quede oculto detrás de otras discriminaciones por edad, en donde siempre las personas mayores quedan al final de la fila, ¿no? A lo último de todo, porque primero los niños, luego los jóvenes, es el porvenir, y si me acuerdo y tengo energía, me ocupo de las personas mayores. Ese es un poco el sentido de esta distinción, ¿no? Ponerlo sobre la mesa al tema en igualdad de condiciones con todas las demás personas. É. E, na verdade, a nossa, pela perspectiva, a gente vem vendo que o aumento da expectativa de vida contraria em muito essa ideia de que já está numa situação de debilidade, de uma situação de enfermidade, de ausência de autonomia, porque a gente percebe que a expectativa de vida ela aumenta e, assim, em muitas localidades segue com uma boa qualidade de vida, né? Uma longevidade com qualidade de vida. Acho que esse também é um aspecto importante que tem na discussão dessas temáticas e no sentido de saúde pública, no sentido de previdência, né? De manutenção da previdência por conta do aumento da longevidade, o tempo de contribuição. Então, tem muitos aspectos nessa temática que são importantes de nós discutirmos, até porque hoje, pelo menos no Brasil, nós temos um grande mercado de turismo que eles chamam da economia prateada, que é dos cabelos prateados, né? De pessoas que são pessoas idosas que viajam muito, né? Formam grupos de viagem. Então, tem um grande mercado focado em turismo, principalmente, em lazer, em atividades de lazer para as pessoas já, sim, na maioridade, né? No momento de velhice, digamos assim. E quais são os desafios bioéticos que nós temos atualmente, professora? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que para pensar los desafíos nos viene muy bien recordar los 4 principios de la bioética. El principio de beneficencia, no maleficencia, el de autonomía y el de justicia, ¿no es cierto? Los 4 pilares de esta disciplina tan importante en este tiempo. En relación con la beneficencia, bueno, el viejismo, por ejemplo, nos lleva a no tener en cuenta a las personas mayores como beneficiaria del sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Porque total ya vivieron todo, ¿para qué? ¿Para qué voy a invertir este recurso en curar a una persona mayor? Tengo solo una cama, entonces se la doy a la persona joven o a la niña, que es el porvenir. Bueno, el principio de beneficencia de la bioética, que es el principio tradicional de la salud, nos invita a pensar, a asumir que una persona en su vejez tiene derecho a beneficiarse, a disfrutar de un sistema de salud de calidad y de biotecnología, ¿no es cierto?, de calidad, en igualdad de condiciones que todas las demás personas.
no por el hecho de estar ya próxima al final de la vida, conforme a la expectativa promedio de vida, ¿no es cierto? En la vejez estamos más cerca del final, de la muerte. Pero eso no da derecho a la sociedad, a todos los demás, a decir, a esta persona ya no le voy a hacer el bien, porque ya está, ya lo dio todo. No, tenemos derecho hasta el último minuto de nuestras vidas a poder ser beneficiados, por ejemplo, por el sistema de salud. Y si hay Ujú. pocos recursos, ¿no? La cuestión económica, bueno, la sociedad deberá arbitrar su ingenio, aplicar su inteligencia, su ingenio, para que esos pocos recursos alcancen para todos. Y en todo caso habrá que ver otras variables, no solo la edad, ¿eh? El aprovechamiento que de esa herramienta va a hacer esa persona en relación con otras, el impacto que va a tener la vida de esa persona en su comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la beneficencia nos obliga a tratar a las personas mayores en igualdad de oportunidades y a reconocer las beneficiarias del sistema de salud. No maleficencia, no dañar. Bueno, los viejismos también nos generan trampas argumentativas, trampas en el razonamiento, pensando en que como esta persona ya es descartable, es un costo, mejor si le hago daño, no me importa, ya fue, dicen aquí en Argentina. Bueno, no dañar es un deber ético aplicado a todas las personas, incluso antes de nacer e incluso después de muertas. No dañar su memoria, no dañar su legado, por ejemplo, etc. Entonces también aplica a la vejez y en particular nos obliga a erradicar los viejismos, el edadismo, ¿no? La autonomía. Este es un principio que interpela mucho en relación con la vejez porque justamente los viejismos hacen que partamos del prejuicio de la incompetencia de la persona mayor para manejarse en la vida, para tomar decisiones por sí mismas. Y entonces, como creemos que todas las personas mayores son incompetentes, tienen deterioros cognitivos, son frágiles, débiles, son todas dependientes, entonces, desde ese lugar, en el mejor de los casos, las personas se sienten con derechos a invadir la Ujú. esfera personal y a decidir por ellas sin preguntarle, sin negociar, sin conversar con esas personas. Entonces la autonomía es un principio bioético que, cruzado con la discriminación por vejez, se vuelve invisible, se desaparece. Y esto hay que trabajarlo muchísimo. Y el último, el de la justicia, que en bioética tiene que ver con la distribución de los recursos de la sociedad, a través del Estado, por ejemplo, de la sociedad civil. Bueno, si partimos de un concepto negativo de la vejez, nunca los recursos van a llegar a esas personas si no las estoy valorando. Tampoco tengo que hacer una distribución de recursos pensando con un criterio paternalista. Esto también lo combate la bioética, sino de escucha de las necesidades de esa persona mayor. La ayuda tiene que ser bajo el respeto de la autonomía de esa persona mayor. La ayuda tiene que consistir en darle oportunidades en igualdad de condiciones que las otras personas, a fin de que esa persona mayor pueda elegir, pueda acceder a esas alternativas y elegir. Así que, como ves, hay múltiples desafíos y la bioética puede arrojar mucha luz también a la idea de vulnerabilidad y fragilidad.
que hay que evaluar muy bien porque no todas las personas envejecemos de la misma manera. Sem dúvida. Sobre esse ponto de alocação de recursos e priorizar ou não as pessoas idosas em detrimento de outras pessoas, se tu tem, por exemplo, um leito, um respirador, né, um atendimento de unidade intensiva, quem alocar, né? A quem dar preferência. Essa foi uma temática bastante discutida no período da pandemia, né? Por conta justamente de a quem é que tem mais perspectiva de vida, né? Quem é que tem um prognóstico no sentido de mais tempo de vida para que eu vou priorizar nesse momento de alocação de recursos. Eu me recordo que foi um tema bastante discutido naquele período e é absolutamente necessário se discutir, e principalmente a partir dessa perspectiva da bioética, né? E a gente percebe que até os profissionais da saúde, pelo menos aqui no Brasil, os profissionais da saúde ainda, eles mesmos tratam a pessoa idosa com ausência de autonomia. Porque se eles vão acompanhados de algum familiar, né, de um filho, numa consulta, num exame, num atendimento, muitas vezes por um auxílio até mais, às vezes, de locomoção, mas ele já automaticamente pede para que entre junto no atendimento e se dirige àquela pessoa que é o acompanhante e não a pessoa que é o paciente. Então, ele pergunta: ele está comendo? Ele está, né? Mas a pessoa não está em nenhum momento incapacitada de se manifestar ou de ter noção sobre as suas questões fisiológicas, enfim. Só que então ele se direciona ao terceiro, retirando, né, deixando ausente, uma invisibilidade àquela pessoa idosa. E isso pelos próprios profissionais de saúde. A gente percebe, pelo menos aqui, a gente tem essa realidade ainda. Así es, así es. Coincido en todo lo que señalás. La pandemia puso en descubierto todas estas consecuencias negativas hacia las personas mayores a causa de los edadismos o viejismos. Y entonces eso generó que muchas personas mayores, por ejemplo, decidieran no aceptar un respirador, por ejemplo, pensando en que con eso ayudaban a una persona joven. Ellos mismos se autodiscriminaban. Uhum, uhum. Entonces, esto no puede ser, ¿no? Porque ahí se ve el peso de la cultura edadista o viejista. Luego hubo, digamos, espacios para discutir estos criterios de selección en los hospitales y sanatorios en relación con las camas, etcétera. Pero lo cierto es que, en general, en los países de todo el mundo hemos vivido situaciones de grave discriminación por vejez, sobre todo de aquellos que viven en residencias gerontológicas, ¿no? Que muchos fueron dejados a su suerte, fueron abandonados. Sim, Así que bueno, este es todo un desafío. sem dúvida. E queria te ouvir agora um pouquinho sobre a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos do Idoso. Né? O que isso pode contribuir? Que ferramenta é essa que pode nos auxiliar nesse âmbito de um biodireito? Muchas gracias también por esta pregunta. Efectivamente, en nuestro sistema interamericano de derechos humanos de la OEA, se logró aprobar el primer tratado internacional de derechos humanos especialmente referido a las personas mayores. Ese acontecimiento sucedió un 15 de junio del 2015 en la Asamblea General de la OEA. Ese día, además,
es significativo a nivel mundial porque se conmemora el Día de Toma de Conciencia y de Lucha contra la violencia hacia las personas mayores. Entonces, ese día se aprobó un tratado muy completo que tiene un reconocimiento integral de los derechos y los deberes que todos tenemos en relación con la vejez, las personas mayores, y en enero de 2017 este tratado entró en vigor en el sistema interamericano. Hoy cuenta con 13 estados parte, 13 países han ratificado. El primero ha sido Uruguay, el último Saint Kitts y Nevis, que ocurrió a finales del año pasado. Y entre esos 13 países estamos esperando la ratificación de Brasil. Este país comenzó el proceso de ratificación en el 2016-2017, logró media sanción en el Congreso Nacional de este querido país, de tu país, pero lamentablemente no terminó el tratamiento legislativo, cambiaron las autoridades, vino la pandemia y luego ahora con la restauración del gobierno de Lula estamos a la espera de que continúe con este procedimiento porque es muy importante que Brasil también adhiera a este tratado. Primero por razones históricas, ya que Brasil trabajó desde el primer día en la construcción del consenso de América del Sur y de América Latina. Brasil, junto con la Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, luego se sumó México, fueron los países que más empujaron el proceso de elaboración de este tratado. Participó siempre en toda esta instancia internacional, pero ahora los necesitamos como parte de los países ratificantes. Así que desde este lugar hago un llamado a este querido país, a Brasil, para que trabajen en favor de este reconocimiento. También sé que en el medio, en el año 2003, o sea, antes de la aprobación de este tratado, ustedes aprobaron el Estatuto de Idosos, que es muy importante, pero no es suficiente, porque la convención es un tratado, un acuerdo internacional en donde se establece un catálogo muy amplio y detallado de derechos y libertades fundamentales, y también para las personas mayores, claro, y también se establecen los deberes de los estados parte, de la sociedad civil y de las familias en último lugar. En ese tratado, digamos, en ese conjunto de derechos y libertades fundamentales de las personas mayores, un lugar central lo ocupa precisamente el derecho a la igualdad y no discriminación, la lucha contra los edadismos. También está establecido como el primer deber de los estados, trabajar para erradicar esta cultura edadista. Luego también la convención reconoce todas las libertades de circulación, de seguir educándonos, de acceder a la tecnología, de trabajar, de desarrollar proyectos económicamente rentables, por ejemplo, o de sostener el plan de vida que la persona elija. También hay un grupo importante de derechos referidos a la integridad física y moral. Hay artículos que condenan y obligan a trabajar para extirpar el abuso, la violencia y el maltrato y hasta la tortura hacia las personas mayores.
También un lugar importante lo ocupan los derechos de cuidados. Y con esto cierro, la Convención es el primer tratado de derechos humanos en todo el mundo en reconocer al cuidado como un derecho fundamental, exigible, y que los estados tienen que garantizar de múltiples formas, desde cuidados domiciliarios, cuidados comunitarios, cuidados en residencias de largo plazo, en centros de día, en situaciones de emergencia, cuidados paliativos. Tiene un concepto muy amplio que por suerte ha sido retomado en la opinión consultiva 31 de este año de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es precisamente sobre el cuidado como un derecho fundamental. Eu não tenho dúvida nenhuma, professora, da necessidade que nós temos do Brasil ratificar, né, esse tratado, e por múltiplos fatores. Nós temos uma extensão territorial, né, continental, nós temos múltiplas diversidades no país, tanto culturais quanto em questões de acesso, em questões de clima, de até mesmo econômicas, políticas, de uma forma tão distinta e povos tão distintos, né, com a sua miscigenação em localizações distintas do país, que nós percebemos a diferença que nós temos, inclusive, em relação à própria expectativa de vida, ao próprio tratamento em relação à pessoa idosa, e que, por exemplo, as nossas cortes superiores, elas já reconheceram o dever de cuidado como uma obrigação, mas em relação à criança. Então, nós temos decisões que implementam o dever de cuidado, inclusive com possibilidade de reparação de danos morais em não realizando o cuidado, né? Mas isso endereçado às crianças, em que pese nós não termos na nossa Constituição o dever de cuidado em si, mas analogicamente se construiu esta tese jurídica. E que é uma tese que absolutamente sustentável e necessária à pessoa idosa, né? E a questão, por exemplo, da igualdade e não discriminação, para nós no Brasil, por conta justamente da nossa distinção territorial, exige que nós tenhamos, por exemplo, políticas econômicas distintas, políticas sociais distintas, políticas públicas de saúde distinta, porque um sistema de saúde, por exemplo, do Sul, é completamente distinto do sistema de saúde do Norte, aonde o próprio transporte é o barco. Então, a pessoa demora uma semana para chegar ao atendimento de saúde pública, né, ao posto. Então, todas essas questões são necessárias, algo que articule de uma forma mais profunda na garantia desses direitos, porque nós temos situações distintas, nós não temos como tratar a população brasileira de uma forma geral, como se fôssemos iguais, né? Porque a nossa extensão e a nossa diversidade territorial por si só não nos permite, né? Então, eu não tenho dúvida dessa necessidade que nós temos, né? E este é um tema que envolve discussões que interferem essa perspectiva da bioética, que traz essa análise de autonomia, justiça, beneficência, não maleficência, assim, e está parado para apreciação, assim como nós temos diversos outros temas da bioética que estão parados, alguns há quase 20 anos parado, e que, né, não se dá andamento.
Então, por múltiplos fatores, fatores políticos, fatores de estrutura do nosso Congresso, representações, né, que estão no nosso Congresso, nós temos essas grandes dificuldades. E o Brasil realmente, ele é um agente muito forte, por exemplo, em justiça sanitária, em diplomacia da saúde, então, né, em questões internacionais, que ele deveria estar neste rol de países que já tenha ratificado este tratado, que, ao meu ver, é de extrema relevância, sem sombra de dúvida. Ahí está. Así es, coincido en tus apreciaciones. Creo que hasta ahora el derecho al cuidado estuvo focalizado en las personas en situación de crianza, sobre todo las mujeres, ¿cierto?, en edad reproductiva. Y de hecho, la opinión consultiva tuvo esa motivación inicial. El pedido de desarrollo de esta opinión fue elaborado por la Argentina hace 2 años atrás, más o menos, y entonces esto se hizo en relación con el movimiento de los derechos de las mujeres. Pero también aquí, desde la gerontología, hemos visto una discriminación hacia las mujeres mayores, ¿no? Hacia las viejas, permítanme decirlo así. Hasta que, bueno, empezamos a articular enfoques y entonces aquí apareció esta opinión consultiva que, si bien insiste en este foco de las personas de crianza, hay alguna referencia porque, como les decía, la Convención de Personas Mayores lo reconoce en varios artículos. Por ejemplo, en el artículo 6, en el artículo 7, en el artículo 12, en el artículo, antes que eso, el 11, en el artículo 19, en el 29. Son todos preceptos normativos que hablan de la asistencia de una persona mayor, la ayuda que hay que dar frente a algunas personas que tienen una situación de fragilidad, ¿no es cierto? También hay que trabajar para generar un mercado, empresas de cuidados que se organicen conforme a los criterios de derechos humanos que están allí en la convención. El mercado, la empresa no tiene por qué estar en contra de los derechos, al revés. Si usted brinda un servicio basado en derechos, tiene más probabilidades de crecer porque va a tener más clientes. La gente va a confiar más en una empresa que hace todo lo que corresponde, que es a su alcance, que en una empresa que cumple relativamente. Así que creo que aquí hay beneficios multinivel, pero para eso hay que instalar el tema, conversar sobre todo esto y formar profesionales que tengan esta mirada del derecho de la vejez para diseñar los dispositivos jurídicos, ya sean contratos, ya sean constitución de sociedades o empresas, o bien contar con un Estado que desarrolle políticas públicas que estén en favor de los derechos de las personas mayores. Sim, claro. Porque até todas as políticas públicas, em todos os sentidos, elas são distintas, né? Quando a gente tem que focar nas pessoas, assim, na questão da pessoa idosa, no envelhecimento. E, e, e é algo que eu venho sempre, é uma pauta, assim, que eu sempre trabalho, é a necessidade de nós termos um comitê de bioética dentro da gestão pública.
muito por esses fatores, né? Por essas análises complexas e sistêmicas, e que a bioética consegue ter uma outra perspectiva no momento de formulação, por exemplo, de políticas públicas. Então, é mais um tema que deveria passar por um comitê de bioética dentro da gestão pública, como um órgão consultivo e deliberativo de apoio às articulações de políticas públicas, porque hoje não tem mais como nós organizarmos uma política pública se ela não for intersetorial e que ela não se organize de uma forma integrada, sistêmica, e principalmente quando nós estamos falando de pessoas, situações que têm uma certa vulnerabilidade, são pessoas idosas, que nós temos que ter um olhar distinto no sentido de proteção, no sentido de que, ao mesmo tempo que nós temos que dar proteção, nós temos que garantir autonomia. Então, então assim, são linhas tênues que tem que ter um olhar sensível, porque senão a gente atropela aquela linha e a gente não preserva ou a proteção, por exemplo, ou a autonomia. Então, a gente vai estar ferindo alguns dos fatores, né? Sí, sí, es muy cierto esto que señalás también. Comparto la idea de incentivar la constitución de comités de bioética o comités de ética, por ejemplo, en las instituciones que tienen que brindar estos servicios de cuidados, al igual que tiene que haber comité de éticas en los hospitales, en los sanatorios, ¿no? Que son los lugares en donde a los que uno acude para restablecer la salud. Pero en todos estos casos, ya sea en una residencia de cuidados de largo plazo, en un hospital, en un sanatorio, a veces se nos presentan situaciones difíciles, en donde no sabemos con claridad qué es lo mejor para esa persona. Incluso aunque esa persona haya establecido una directiva anticipada, un acto de autoprotección, por ejemplo, pero esta directiva a veces uno la redacta imaginando un escenario mucho más simple que él quizás va a vivir. Entonces, en esos casos es importante este comité para que con un grupo de especialistas en donde hay distintas miradas, no una sola, se pueda primero tomar conciencia de la complejidad de ese caso, entender bien dónde está el conflicto o dónde están los conflictos, los puntos de disputa, y sobre esa base poder pensar y construir en ese grupo, entre todos, una solución que sea la más beneficiosa, la que cumpla con los 4 principios bioéticos. Beneficiar o al menos no perjudicar, respetar la autonomía y dar la oportunidad de acceder a los recursos con justicia, en igualdad de oportunidades. Así que sí es muy importante que esos comités además se formen en derecho de la vejez. Sí. Sem dúvida, sem dúvida. Professora Dabove, já estamos aqui quase fechando 1 hora de conversa. Um prazer lhe ouvir, um prazer tê-la conosco neste projeto, um projeto que a mim é muito caro, eu tenho muito carinho por ele, aonde a gente tenta trabalhar diversas temáticas da bioética, trazendo convidados do Brasil, de outros países. Nós tivemos da Argentina também um outro professor convidado, professor de Portugal, professores de várias regiões do Brasil. E agradeço muito. Eu sei que a sua agenda é bastante concorrida, maravilhosa. Lhe passo a palavra para que faças um fechamento, uma conclusão, que é sempre muito enriquecedor para nós. Bueno, mi conclusión es
un agradecimiento muy especial por tu trabajo, por lo que hace el instituto para poder poner en la agenda de todas y todos nosotros la cuestión de la bioética aplicada a las personas mayores o al envejecimiento en general. Este proyecto es realmente importantísimo, es de súper actualidad. Debemos, como sociedad, pensar y abordar estos temas con responsabilidad y con una mirada integral. Así que vaya mis felicitaciones y también mi deseo para seguir generando espacios en común, porque el envejecimiento personal es responsabilidad de todas y todos. Es una labor comunitaria. De eso se trata la vida. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, professora. Obrigada pela sua participação. Então, até uma próxima oportunidade. ¿Cómo no? Um grande Hasta, beijo, beijo a todos.